En medio de la solemne atmósfera de la sala de tribunal, un fiscal afroamericano entró, rápidamente llamando la atención de todos los presentes. Al llegar tarde, fue recibido con indiferencia. El juez veterano lo reprendió e impuso una multa irrazonable de $750 por el retraso. Sorprendido por la sanción, el fiscal comenzó a investigar la verdad y pronto descubrió que el juez había cometido un grave error. Reflexionemos sobre esta historia real. Asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificación para más historias diarias como esta. No olvides contarnos desde dónde estás viendo en los comentarios, nos encantaría escuchar tus pensamientos. El sol de Luisiana ya estaba abrasador, proyectando un tono dorado sobre las calles de Baton Rouge, mientras Marcus Bennett estacionaba su auto en el lote del tribunal. Su afilado traje azul marino y sus zapatos cuidadosamente lustrados irradiaban la confianza y disciplina que lo definían como fiscal federal. Pero debajo de su exterior compuesto, Marcus sentía un retortijón de inquietud. Odiaba llegar tarde. Esta mañana no debería haber sido complicada. La tarea era directa. Apelar un ajuste de impuestos sobre la propiedad de la modesta casa que su difunta abuela le había dejado. Para cualquier otra persona podría parecer un asunto trivial, pero para Marcus la casa era tierra sagrada. Fue allí donde pasó interminables tardes de verano, escuchando la sabiduría de su abuela y donde aprendió por primera vez los valores de justicia y equidad. Perderla por un error era impensable. Al revisar su reloj, las cifras le devolvieron la mirada. 8:42 de la mañana. Estaba apurando demasiado el tiempo para su gusto. La demora no había sido su culpa. Una llamada de último minuto sobre un caso de tráfico humano en curso había requerido su atención. Era el tipo de caso que llevó a Marcus a dedicar su carrera a la ley, una búsqueda que veía como una vocación en lugar de un trabajo. Pero ahora, mientras caminaba rápidamente hacia los escalones del tribunal, esperaba no haber subestimado la reputación del juez Preston Cormier por su estricta puntualidad. El tribunal se alzaba frente a él, su fachada de ladrillo desgastada pero imponente. Dentro, el aroma de la madera envejecida y el café rancio se mezclaban con el zumbido tenue de las luces fluorescentes. El aire estaba espeso con el caos silencioso de los procedimientos municipales. Los empleados movían papeles de un lado a otro. Los abogados susurraban apresuradamente a sus clientes, y los ciudadanos de a pie aferraban carpetas llenas de sus batallas personales, multas de estacionamiento, disputas de zonificación y otros reclamos menores. Marcus pasó por los detectores de metales, ofreciendo un cortés saludo al guardia. Caminó con propósito por el pasillo estrecho, su maletín en una mano y su carpeta del caso en la otra. Los letreros para la sala B lo guiaron a través del laberinto de la burocracia gubernamental, y al doblar la esquina, la placa de bronce en la puerta confirmó su destino. Juez Preston Cormier. Adentro, la sala zumbaba con actividad. Una mujer con traje de negocios argumentaba fervientemente sobre una violación de permisos, mientras el juez se sentaba en su banco, su cabello plateado y su expresión severa, transmitiéndole un aire de gravedad. El juez Cormier era conocido por su actitud seria, y Marcus se había preparado meticulosamente, anticipando preguntas difíciles. Pero su preparación no podía contar con el tiempo o la falta del mismo. Deslizándose a un asiento cerca de la parte trasera, Marcus echó un vistazo a la sala. Notó a otros entrando, un hombre mayor con pantalones caquis, una joven con una camisa manchada de café. Todos parecían deslizarse sin ser notados. Marcus sintió un alivio momentáneo, esperando que su leve demora pasara desapercibida. Abrió su carpeta del caso, revisando sus notas una última vez. Los minutos pasaron, y todavía no llamaban a Marcus. Aprovechó la oportunidad para observar al juez Cormier, notando cómo pasaba por cada caso con una eficiencia cortante. Sus palabras eran precisas, pero deliberadas. La actitud del juez no dejaba lugar a ambigüedades. Uno sigue las reglas o enfrenta las consecuencias. Exactamente a las 9:15 de la mañana, el alguacil llamó el nombre de Marcus. Se levantó de su asiento, ajustándose la corbata mientras se acercaba al podio. El peso del legado de su abuela y sus años de formación legal lo estabilizaron. Marcus estaba listo, o al menos eso pensaba. Pero cuando el juez Cormier lo miró con una mirada helada, Marcus sintió un cambio en la sala. Esto no sería el caso simple que había anticipado.
Marcus se encontraba en el podio, su actitud tranquila y profesional, mientras colocaba su carpeta ordenadamente en el estrado. El juez Preston Cormier miró por encima de sus gafas, su mirada lo suficientemente aguda como para cortar a través de la atmósfera matinal más tranquila. «Esta tarde, señor Bennet», dijo el juez, su tono tan frío y cortante como el aire acondicionado de la sala de audiencias. El comentario cortó la sala tranquila, atrayendo la atención tanto de los espectadores como de los empleados. «Su señoría, me disculpo», comenzó Marcus, manteniendo su voz serena. «Estaba atendiendo un asunto urgente a nivel federal antes de venir aquí». El juez Cormier levantó una mano para silenciarlo. «No estoy interesado en excusas, señor Bennet. Este tribunal valora la puntualidad tanto como la ley misma. Desatender nuestras normas socava la integridad de estos procedimientos». Marcus apretó los labios, su mandíbula tensándose imperceptiblemente. Había visto este tipo de postura antes, una manifestación de autoridad destinada a dar ejemplo. Sin embargo, se negaba a dejarse sacudir. «Entendido, su señoría», respondió Marcus con calma. «Aprecio el tiempo y la atención del tribunal hoy. Estoy aquí para discutir un ajuste de impuestos sobre la propiedad que...» «Antes de abordar su caso, primero debemos abordar su tardanza», interrumpió el juez. Se inclinó hacia adelante, su mazo listo como si estuviera listo para puntuar sus palabras con un golpe decisivo. «Se le impone una multa de $750 por desacato al tribunal». La proclamación cayó como un trueno. Un murmullo tenue atravesó la sala, rápidamente silenciado por la mirada severa del alguacil. Marcus sintió su pulso acelerar, no con pánico sino con incredulidad. Conocía la ley, y aunque los tribunales tenían discreción, una multa de tal magnitud por llegar unos minutos tarde era extrema. «Su señoría», comenzó Marcus, su voz calmada pero firme, «respeto las normas de este tribunal. Sin embargo, siento que esta sanción puede ser desproporcionada». «¿Desproporcionada?». Los ojos del juez se achicaron, su voz bajando un tono. «Las reglas de este tribunal se aplican por igual a todos, señor Bennet. Le sugiero que reconsidere cuestionar su autoridad». Marcus exhaló lentamente, conteniendo las palabras que amenazaban con salir. Lo último que quería era escalar más la situación. Sin embargo, no podía ignorar la disparidad en cómo se estaban aplicando las reglas. Sus ojos se desviaron brevemente hacia la joven con la camisa manchada de café, que había entrado tarde y pasó desapercibida. Al hombre con pantalones caqui, ahora sentado silenciosamente cerca de la parte trasera, quien ni siquiera había sido reprendido. La inconsistencia era obvia, y la mente aguda de Marcus como abogado comenzó a trabajar en las implicaciones. Esto no se trataba solo de él, se trataba de un sistema que parecía desviarse dependiendo de quién estaba en el podio. «Entendido, su señoría», dijo Marcus finalmente, su voz estable pero su mente trabajando velozmente. Se alejó del podio y volvió a su asiento, aferrando fuertemente su maletín. Mientras se llamaba al siguiente caso, Marcus fingió revisar sus notas, pero su atención estaba en otro lado. Su pluma flotaba sobre una página en blanco mientras comenzaba a redactar observaciones. La hora de su llegada, la multa impuesta y el tono distante del juez. Esbozó una línea de tiempo de eventos, notando la disparidad en el trato que había presenciado. A su alrededor, la sala de audiencias zumbaba con su ritmo habitual, pero Marcus ya no era solo un participante. Era un observador, documentando lo que ahora reconocía como un patrón de sesgo. Esto no había terminado, ni de lejos. Marcus sabía que el camino por delante sería desafiante, pero su resolución estaba establecida. Lucharía esta batalla no solo por él, sino por cualquiera que hubiera sido silenciado por el peso de un juicio injusto. Marcus salió del tribunal con su maletín en mano, el peso de la multa del juez Cormier todavía fresco en su mente. Mientras bajaba los escalones del tribunal, sentía algo más que frustración, era la dolorosa punzada de la injusticia. La multa de $750 no era solo punitiva, era un símbolo de algo mucho más profundo. Un sistema que trataba a las personas de manera diferente según quiénes eran o cómo se veían. Se subió a su automóvil, pero no encendió el motor. En lugar de eso, se sentó un momento, su mente trabajando rápido. Esta no era la primera vez que encontraba este tipo de sesgo, pero hoy había estado en plena exhibición. Sus instintos como fiscal no le permitían dejarlo pasar. Las inconsistencias que había visto no podían atribuirse a meras coincidencias.
Sacando su teléfono, Marcus abrió la aplicación de notas y comenzó a documentar los eventos de la mañana. Escribió detalles: la hora a la que entró a la sala de audiencias, la dura reprimenda del juez, la multa y el marcado contraste con cómo otros rezagados fueron tratados. Agregó descripciones de los demás en la sala: la mujer con la camisa manchada de café, el hombre con pantalones caqui, y cómo no habían enfrentado consecuencias por su tardanza. Una vez que sus notas estuvieron completas, Marcus condujo directamente a su oficina. Pasó la tarde revisando registros públicos del tribunal del juez Cormier. Lo que encontró fue inquietante. Las multas por infracciones menores eran consistentemente más altas para los acusados negros que para los blancos. Los planes de pago para las multas a menudo se aprobaban para los acusados blancos, pero se negaban para los negros. Los patrones de desestimación e indulgencia favorecían desproporcionadamente a aquellos que no se parecían a Marcus. Se comunicó con algunos colegas, abogados de confianza que también habían comparecido en el tribunal del juez Cormier. Uno de ellos, una defensora pública llamada Carla Hensley, no dudó en compartir sus propias experiencias. Marcus, esto ha estado sucediendo durante años, dijo Carla por teléfono, su voz teñida de frustración. He visto a mis clientes ser penalizados por las cosas más pequeñas, mientras otros reciben una palmada en la muñeca. Pero nadie lo ha enfrentado. La gente tiene miedo. Eso está a punto de cambiar, respondió Marcus, su determinación agudizándose. Esto no se trata solo de mí, es sobre todos los que han sido tratados injustamente en esa sala de audiencias. Carla vaciló por un momento. Si eres serio sobre esto, necesitarás más que anécdotas. Necesitarás datos sólidos, testimonios y apoyo público. Cormier ha estado en el banco durante décadas. Tiene conexiones. Lo sé, dijo Marcus, pero también conozco la ley y sé cómo construir un caso. Comenzaré con lo que he visto y avanzaré desde allí. Los siguientes días fueron un torbellino de investigación y llamadas. Marcus se comunicó con miembros de la comunidad que habían comparecido ante el juez Cormier, muchos de los cuales fueron reacios a hablar, pero compartieron historias similares de sesgo. Un joven negro relató haber sido multado con $500 por una violación de estacionamiento menor, mientras que un hombre blanco, con múltiples infracciones, había recibido una advertencia. Una mujer mayor describió cómo el juez desestimó sus preocupaciones sobre un conflicto de vivienda casi sin mirarla, pero pasó 20 minutos escuchando un caso similar de un demandante más pudiente. A medida que Marcus reunía más evidencia, se dio cuenta de que necesitaba dar a conocer esto. Se comunicó con la Comisión de Revisión Judicial, presentando una queja formal y presentando la evidencia inicial que había recopilado. La comisión accedió a abrir una investigación, y Marcus sabía que esto era solo el comienzo. La comunidad comenzó a darse cuenta. Un joven estudiante de Derecho que había sido testigo del intercambio en la sala de audiencias publicó un relato detallado en las redes sociales, señalando la disparidad que había visto. Su publicación rápidamente se volvió viral, provocando una ola de apoyo para Marcus e indignación por el sesgo sistémico que reveló. Los grupos activistas locales se unieron detrás de él, organizando protestas frente al tribunal y pidiendo responsabilidad. A medida que aumentaba la presión pública, Marcus sentía la gravedad de lo que había comenzado. Esto no se trataba solo de un juez o una sala de audiencias, se trataba de enfrentar un sistema que había quedado sin control durante mucho tiempo. El peso de la lucha por delante era inmenso. Pero Marcus sabía algo con certeza: no se echaría para atrás. Esta era una lucha por la justicia, y estaba preparado para llevarla hasta el final. El tribunal en Nueva Orleans se convirtió en el epicentro de una tormenta creciente. A medida que Marcus continuaba su investigación, las pruebas contra el juez Cormier se acumulaban, pintando un cuadro condenatorio de sesgo sistémico. Los registros públicos y testimonios de primera mano revelaron años de prácticas discriminatorias. Las historias eran desgarradoras. Acusados negros multados de manera desproporcionada, planes de pago denegados, y casos desestimados o pasados por alto para personas más adineradas, a menudo blancas. Marcus trabajó incansablemente junto a Carla Hensley y un pequeño equipo de defensores para construir un informe completo. La Comisión de Revisión Judicial aceleró su investigación a medida que la indignación pública se intensificó.
Los medios de comunicación recogieron la historia y la sala del juez Cormier se convirtió en un símbolo de la desigualdad en el sistema judicial. Los investigadores descubrieron 5 años de registros judiciales, analizando los resultados de los casos manejados por el juez Cormier. Las estadísticas eran condenatorias. Los acusados negros eran multados 3.5 veces más frecuentemente que sus contrapartes blancas por delitos similares. El 70% de las solicitudes de planes de pago de los acusados negros fueron denegadas, en comparación con solo el 20% para los acusados blancos. Más del 60% de los casos desestimados involucraron a acusados blancos, a menudo con delitos menores que los de los acusados negros que enfrentaron penas más severas. Los testimonios internos del personal del tribunal reforzaron el caso. La señora Gloria Jefferson, una secretaria del tribunal que había servido bajo el juez Cormier por más de una década, se presentó con notas detalladas que había mantenido en privado. No podía seguir guardando silencio, dijo Gloria durante una entrevista con los investigadores. Vi demasiadas vidas descarriladas por infracciones menores, mientras otros se iban con nada más que una advertencia. Sus registros corroboraron los hallazgos de Marcus, solidificando aún más el argumento de que las acciones de Cormier no eran aisladas, sino sistemáticas. A medida que la investigación ganaba fuerza, la comunidad se unió en los esfuerzos de Marcus. Grupos de defensa locales organizaron protestas fuera del tribunal, con pancartas que decían «Justicia para todos, no solo para algunos» y «Alto al sesgo en nuestros tribunales». Las redes sociales amplificaron las voces de aquellos que habían sufrido bajo los fallos del juez Cormier, creando un efecto dominó que llegó mucho más allá de Nueva Orleans. Las organizaciones nacionales tomaron nota, prestando recursos y amplificando el llamado a la reforma judicial. Una organización prominente de derechos civiles emitió una declaración exigiendo que el juez Cormier renunciara, citando la abrumadora evidencia de sesgo. El frenesí mediático creció. Los reporteros acamparon fuera del tribunal con la esperanza de capturar un vistazo del juez Cormier, quien permaneció conspicuamente ausente de la vista pública. Cuando finalmente emitió una declaración, fue breve y defensiva, alegando que las acusaciones estaban exageradas y sacadas de contexto. La respuesta solo alimentó la indignación. Bajo creciente presión, la Comisión de Revisión Judicial publicó sus hallazgos preliminares en un informe público. Los resultados fueron claros y sin rodeos. El juez Cormier había participado en prácticas que violaban los principios de imparcialidad y equidad, resultando en discriminación sistémica contra acusados negros. Ante evidencia abrumadora y la amenaza de acción disciplinaria formal, el juez Cormier anunció su renuncia. Su declaración, entregada a través de su abogado, fue superficial. He servido a esta comunidad durante décadas y lamento cualquier daño no intencional causado por mis decisiones. Sin embargo, creo que es en el mejor interés del tribunal y la comunidad que me aparte. La renuncia marcó un punto de inflexión. Para Marcus, fue una victoria agridulce. Mientras que la salida del juez fue un paso crucial, la lucha estaba lejos de haber terminado. Se trataba de más que sacar a una persona, se trataba de desmantelar un sistema defectuoso. Las consecuencias se extendieron más allá del tribunal del juez Cormier. El Comité de Supervisión Judicial de Luisiana anunció una revisión estatal de los tribunales municipales para identificar y abordar instancias de sesgo sistémico. Las reformas empezaron a tomar forma. Capacitación obligatoria sobre sesgo. Todos los jueces y personal del tribunal debían someterse a capacitación sobre sesgos implícitos y prácticas equitativas. Auditorías de casos. Comités independientes realizaron auditorías regulares para garantizar la equidad en sentencias y multas. Comités de supervisión. Representantes de la comunidad se unieron a expertos legales para monitorear los procedimientos judiciales y proporcionar responsabilidad. Los cambios no fueron inmediatos, pero fueron un comienzo. El caso de Marcus había desatado un movimiento más amplio, uno que comenzaba a extenderse por el estado y más allá. Para Marcus, la victoria vino acompañada de sacrificios personales. Su nombre ahora era sinónimo de la lucha contra el sesgo judicial, y mientras muchos lo aclamaban como un héroe, otros lo criticaron por desafiar el statu quo. Enfrentó reacciones adversas de algunos en la comunidad legal, pero su determinación permaneció intacta. «Esto no se trata de mí»,
dijo Marcus en una entrevista con una estación de noticias local. Se trata de asegurar que la promesa de justicia sea real para todos, no solo para aquellos que encajan en un cierto perfil. Tenemos que ser mejores, y eso comienza con la responsabilidad. Con la renuncia del juez Cormier y las reformas estatales en marcha, Marcus centró su atención en asegurar que los cambios se implementaran efectivamente. Continuó colaborando con Carla y otros defensores, trabajando para apoyar a aquellos que habían sido directamente afectados por los fallos del juez. La lucha no había terminado, pero por primera vez Marcus sentía un sentido de progreso. La justicia finalmente comenzaba a echar raíces. El tribunal en Nueva Orleans ya no llevaba la sombra del juez Cormier. Meses después de su renuncia, la ciudad comenzó a ver las primeras señales tangibles de reforma. Un nuevo liderazgo, políticas renovadas y un renovado sentido de confianza estaban tomando raíz. Pero los cambios se extendieron mucho más allá de las paredes de ese tribunal. Marcus Williams estaba de pie en los escalones del tribunal, reflexionando sobre el viaje que lo había llevado hasta aquí. La lucha por exponer la verdad sobre el sesgo del juez Cormier había sido agotadora, pero había desatado un movimiento. El cambio ya no era solo una posibilidad. Estaba sucediendo. Dentro del tribunal, la transformación era evidente. Un juez más joven con reputación de equidad y un profundo compromiso con la justicia ahora presidía. El personal del tribunal se sometió a capacitaciones regulares sobre sesgo, y los defensores comunitarios fueron invitados a observar los procedimientos, asegurando la transparencia y la responsabilidad. Los acusados que antes temían entrar a la sala ahora hablaban de un trato más justo. Los planes de pago se aprobaban más a menudo, y las sentencias eran consistentes, independientemente de la raza o el origen socioeconómico del acusado. Por primera vez en años, el tribunal se sentía como un lugar donde la justicia no era solo una palabra, sino un principio en acción. Marcus observó cómo Gloria Jefferson, la secretaria del tribunal que había compartido valientemente sus registros, saludaba a una fila de acusados con una sonrisa cálida. Su ascenso para supervisar las prácticas éticas dentro del sistema judicial la había empoderado para crear un cambio duradero. Comenzó a orientar a los secretarios más jóvenes, enseñándoles cómo asegurar la equidad desde detrás de escena. Las reformas en Nueva Orleans inspiraron una ola de cambios en Luisiana y más allá. Los comités de supervisión judicial en otras ciudades lanzaron sus propias revisiones, descubriendo patrones similares de sesgo. Los grupos de defensa aprovecharon el caso de Marcus como un modelo para responsabilizar a los tribunales. La Suprema Corte de Luisiana anunció reformas estatales, que incluían programas de capacitación ampliados. Jueces y personal del tribunal debían asistir a talleres anuales sobre sesgos implícitos y equidad. Transparencia de datos. Todas las decisiones judiciales, multas y sentencias ahora se documentaban públicamente, permitiendo auditorías independientes para rastrear patrones de desigualdad. Paneles asesores comunitarios. Se invitó a los residentes locales, incluidos los exacusados, para proporcionar comentarios y mantener el sistema bajo control. A nivel nacional, la historia ganó impulso. Marcus fue invitado a hablar en conferencias, escuelas de derecho y eventos comunitarios sobre la importancia de desafiar la injusticia sistémica. Su mensaje resonó con los jóvenes abogados, muchos de los cuales se inspiraron para seguir carreras en el servicio público. En un evento, un joven estudiante de derecho afroamericano se acercó a él con lágrimas en los ojos. «Me has mostrado que no tenemos que aceptar las cosas como son», dijo. «Podemos luchar por algo mejor. Me has hecho creer que puedo hacer una diferencia». Para Marcus, el viaje no fue sin sus desafíos. Había enfrentado críticas de algunos sectores de la comunidad legal, pero el abrumador apoyo del público lo mantenía firme. Continuó su trabajo como fiscal federal, ahora con un enfoque aún más agudo en casos que involucraban derechos civiles y reforma sistémica. Recibió cartas y correos electrónicos de personas de todo el país, acusados que habían experimentado trato injusto, abogados que se inspiraron en su postura y miembros de la comunidad que querían ayudar. Una carta de un juez retirado en California tocó una fibra sensible. «Durante años hice la vista gorda a lo que ahora me doy cuenta era un sesgo claro en mi propia sala de audiencias. Tu coraje me ha obligado a enfrentar mi complicidad y estoy comprometido a ser parte de la solución».
La comunidad de Nueva Orleans también se unió alrededor de Marcus. Las organizaciones locales comenzaron a organizar foros para educar a los residentes sobre sus derechos legales, asegurando que se sintieran empoderados para desafiar injusticias en el futuro. Marcus a menudo asistía a estos eventos, sentado tranquilamente en la parte trasera y maravillándose con la energía y determinación en la sala. Meses después, Marcus fue invitado de regreso al tribunal para un evento especial: la inauguración de un centro de ética judicial nombrado en parte después de sus esfuerzos. El edificio, una adición elegante y moderna al tribunal, estaba diseñado para albergar programas de capacitación, proporcionar recursos para los acusados y servir como un símbolo del compromiso del sistema judicial con la equidad. Al subir al podio, Marcus miró a la multitud, una mezcla de jueces, abogados, miembros de la comunidad y estudiantes. Los rostros estaban esperanzados, expectantes y decididos. Tomó una respiración profunda y comenzó. La justicia no se trata solo de leyes o tribunales. Se trata de personas, cómo las tratamos, cómo las escuchamos y cómo aseguramos que su dignidad sea respetada. La lucha por la equidad continúa, pero momentos como este nos recuerdan que el progreso es posible. El cambio comienza con la responsabilidad, pero no termina allí. Requiere que cada uno de nosotros nos comprometamos con los principios de equidad cada día. Los aplausos fueron ensordecedores, pero el enfoque de Marcus permaneció en el trabajo por delante. Sabía que el camino hacia la verdadera justicia era largo, pero este momento fue un paso en la dirección correcta. Un testimonio de lo que se podría lograr cuando individuos se levantan en contra de la desigualdad sistémica. En los meses y años que siguieron, Marcus continuó defendiendo la reforma. Orientó a jóvenes abogados, trabajó con grupos de defensa y abogó por políticas que priorizaran la equidad y la transparencia. Su historia se convirtió en un estudio de caso en las escuelas de derecho, inspirando a futuras generaciones a desafiar el statu quo. Y aunque Marcus nunca buscó el protagonismo, abrazó su papel como catalizador del cambio, sabiendo que cada pequeño paso hacia adelante acercaba al sistema de justicia a lo que estaba destinado a ser: justo, imparcial e inclusivo para todos. Y ahora, únete al movimiento por la justicia. Suscríbete, comparte tus pensamientos en los comentarios e integra estas historias en tu vida diaria. Juntos podemos crear cambio.